El camino del Bodhisattva, parte 1, lección 14. Con la motivación correcta estamos estudiando el precioso Bodhisattva Charyavatara, del gran Acharya Shantideva. Esta tarde vamos a estudiar la parte inicial del capítulo 6, el capítulo de la paciencia. Los capítulos 4 y 5 explican la perfección de la conducta moral a través de tres temas principales. 2.2.3.2 La perfección de la paciencia, capítulo 6. Y ahora el capítulo 6 explica la paciencia y la perfección de la paciencia, que tiene dos apartados principales. El primero es el valor de cultivar la paciencia y el segundo es el método para cultivar la paciencia. 2.2.3.2.1 El valor de cultivar la paciencia. Primero, el valor de cultivar la paciencia también tiene dos partes. La primera es las faltas de la ira y la segunda, los beneficios de la paciencia. Normalmente, cuando practicamos, deberíamos conocer las consecuencias de la ira y los beneficios de la paciencia. Al conocer ambos, seremos capaces de practicar la paciencia. Por ejemplo, también en la escuela, como estudiante, si uno no sigue las normas, afrontará consecuencias. No solo se recibirá un castigo, sino que uno podría ser expulsado de la escuela. Esta es una consecuencia. Y por miedo a tener esas consecuencias, y también porque si uno estudia bien tendrá todas esas recompensas o beneficios, al pensar en estas dos cosas, las consecuencias de romper las normas y los beneficios de estudiar o seguir las normas, los estudiantes se esforzarán por ser buenos estudiantes. Eso puede ayudarles a ser mejores estudiantes. De forma similar, aquí también, para practicar la paciencia según la enseñanza, necesitamos conocer estas dos, las consecuencias de nuestra ira y los beneficios de la práctica de la paciencia. Estas dos, la ira y la paciencia, son dos pensamientos opuestos entre sí, y podemos decir que el remedio para la ira es la paciencia. 2.2.3.2.1.1 Las faltas de la ira. Este también tiene tres partes: resultados inobservables, resultados observables y enseñanza sobre estos en resumen. 2.2.3.2.1.1.1 Resultados inobservables 6.1 y 6.2. Resultados inobservables significa los resultados que no podemos ver, que no son visibles, son resultados que recibiremos. Estas son la primera y segunda estrofa. En la primera, 6.1, dice: todas las buenas acciones, como la generosidad y las ofrendas a los sugatas, acumuladas durante 1000 kalpas, o 1000 eones o kalpas, las destruye un instante de enfado. Sugatas se refiere a los budas, budas perfectos. Así pues, los actos virtuosos de generosidad, de hacer ofrendas a los budas, todas estas y otras virtudes que uno ha acumulado durante 1000 eras o kalpas, pueden ser destruidas por un solo instante de ira, o por una sola ira momentánea. También en otro sutra, y en el texto Madhyamaka-Avatara de Chandrakirti, se dice que la ira puede destruir 100 años de actos virtuosos. Aquí dice 1000 eones, o eras, pero en el Madhyamaka-Avatara y en otros sutras se dice 100 eones o 100 eras. Estas dos son diferentes en cuanto a la gravedad de las consecuencias. 2.2.3.2.1.1.1 El objeto destruido. Y aquí, ¿qué es lo que se destruye? Los actos virtuosos se destruyen. La virtud también tiene diferentes tipos. Virtudes que no están selladas por el método y la sabiduría, virtudes que están selladas por la sabiduría y virtudes que están selladas por ambos, método y sabiduría. En términos generales podemos decir que la virtud que no está sellada por bodhicitta y sabiduría, como la de quienes no creen en el Buda, y su virtud de generosidad no está sellada por bodhicitta ni sabiduría. A veces puede estar sellada por la sabiduría, y luego otra que está sellada por método y sabiduría. Aquí se explica algo así. La que se destruye aquí es la que no está sellada por método y sabiduría. Ese tipo de virtud que ha sido acumulada durante 1000 eras o eones es destruida por la ira. Esta es la virtud que se destruye.
2.2.3.2.1.1.2, el destructor. Y lo que destruye la virtud es la ira. Aquí la ira significa mostrar ira a un bodhisattva o a un objeto elevado, que es superior a uno mismo. Aquí superior significa que tiene una realización más elevada que uno mismo, no significa título o rango superior. No en ese sentido, no en cuanto al rango mundano, no un rango mundano superior, ni títulos mundanos ni poder mundano. Aquí superior significa superior espiritualmente o con mayor realización. Por tanto, mostrar ira a una persona que tiene una realización más elevada, y además, después de mostrar ira si uno no siente ningún remordimiento, ese tipo de ira puede destruir la virtud que no está sellada por método y sabiduría, que fue acumulada durante miles de eras o eones. 2.2.3.2.1.1.1.3. El modo excepcional de destruir. Y la forma en la que se destruye no es como una destrucción completa. Aquí destruir significa como que suprime el poder, pero no es como destruir completamente, ni destruir la propensión, ni destruir la raíz, no significa eso. En todo caso, aquí se dice 1000 eras o eones, y en el Madhyamakavatara y también en los sutras se dice 100 eras o 100 eones. Y la diferencia entre estas dos se debe a que aquí una persona muestra ira desde una posición inferior a una que tiene una realización superior, y las 100 eras significan de una persona superior a una inferior. Una persona con realización superior, si muestra ira hacia alguien inferior, inferior en el sentido de espiritualmente inferior a uno mismo, destruye 100 eras o eones de tales actos virtuosos o 100 eras o eones de actos virtuosos en general, creo. Por eso hay una diferencia entre estas dos cifras, como 100 y 1000 eras o eones. Y se dice en la segunda estrofa, no hay mal comparable al enfado, ni ascesis similar a la paciencia. Cultivaré por lo tanto la paciencia con ahínco y por todos los medios. Por tanto, uno debe impregnarse de paciencia de muchas maneras, insistentemente, ya que no hay mal o acciones negativas más graves que la ira, o comparables a la ira. Esto significa que la ira es el más grave de los males o de los actos negativos. Y dice que no hay austeridad más excelente y comparable a la paciencia. Uno debería poner todo el esfuerzo a través de varios métodos para practicar la paciencia con gran empeño. Acabo de explicar estas tres secciones: el objeto destruido, el destructor y el modo excepcional de destruir. 2.2.2.3.2.1.2 Resultados observables, 6.3 y 6.5. Ahora, la siguiente es resultados observables. Resultados observables significa resultados visibles, es decir, resultados que experimentamos en esta vida. Los resultados que experimentamos en esta vida se llaman resultados observables, que van de la tercera a la quinta estrofa. Aquí, 6.3, dice: los que albergan la aflicción del enfado no encuentran sosiego, ni disfrutan de alegría ni bienestar alguno, y no pueden dormir ni sentirse seguros. Si albergamos ira, o si tenemos una mente airada, no podremos apaciguar el sufrimiento, ni experimentar la ecuanimidad ni la tranquilidad, y no seremos capaces de sentir felicidad o gozo a través de la mente o de los sentidos. Esto significa que cuando uno está enfadado, muestra ira, y en ese momento no puede sentirse feliz. Uno no disfruta de la ira, no se siente feliz. Y no solo destruye la propia felicidad, sino que genera aún más sufrimiento, e incluso puede perturbar el propio sueño. No puede conciliar el sueño a causa de la ira. Cuando se tiene una ira intensa, en ese instante la mente está muy perturbada. Y cuando la mente está muy perturbada, uno ni siquiera puede dormir, y no se siente seguro. En la misma sección, la siguiente estrofa, 6.4, dice: incluso aquellos cuyo honor y riqueza dependen de la generosidad de sus superiores, se alzarán contra ellos y los asesinarán si estos señores están dominados por el odio. Esto significa que el señor aquí es como el jefe, como el propietario, o el jefe de los trabajadores, o el dueño que tiene muchos trabajadores bajo su cargo. Este dueño, o el jefe, da a los trabajadores regalos de honores y riqueza, y también regalos como el salario. Aunque este jefe dé buen salario a los trabajadores, si tiene mal genio, si siempre riñe,
Si siempre muestra ira a los trabajadores, entonces los trabajadores no se sentirán felices. No estarán contentos porque el jefe es muy irascible, muy colérico, y debido al carácter iracundo del jefe, los trabajadores pueden protestar contra él. Aunque reciban buen salario o buenas bonificaciones y buenos regalos del jefe, no solo protestan, y no solo pueden protestar, sino que podrían llegar a matar al jefe colérico. Por eso se dice que la ira a sus parientes y amigos aflige, y ni esos a quienes atrae con sus dádivas les sirven. Los 2 primeros versos de la 5ª estrofa también explican esta misma sección. La ira nos hace infelices. La ira decepciona. En resumen, podemos decir que la ira decepciona a los propios amigos o a los trabajadores. La ira hace que en esta misma vida uno se sienta infeliz, destruya su propia felicidad mundana y decepcione a los amigos. A causa de la propia ira, uno decepciona a sus propios trabajadores y los distancia de sí, aunque les dé buen salario o buenos regalos. Todo esto, y además puede perturbar el sueño de uno mismo y hacer que sea infeliz y haga infelices a los demás. Esta ira causa todos estos resultados que podemos ver en esta misma vida y también causará más y más sufrimiento a los demás. La ira es la causa del sufrimiento propio y ajeno. No se debería mostrar ira a los propios familiares, ni a los amigos, ni a los vecinos, ni a nadie, ni a los propios compañeros de trabajo, ni a nadie, porque la ira siempre generará infelicidad, sufrimiento para uno mismo y también para aquel a quien se le muestra ira. Nadie se alegra de recibir ni siquiera una cara enfadada de nuestra parte, y al conocer todas estas consecuencias de la ira que afrontamos en esta vida y en vidas futuras, se debería intentar controlar la ira. El beneficio de la paciencia. Quienes se esfuerzan en aplastar la ira, romperla o destruirla, esa persona sentirá gozo y felicidad en esta vida y en sus futuras vidas, no solo para uno mismo, sino que también al destruir la ira puede hacer felices a los demás. Destruir la ira es causa de felicidad para uno mismo y los demás. Este es el beneficio de la paciencia. 2.2.3.2.2 El método para cultivar la paciencia. Ahora, el siguiente apartado. En realidad, este capítulo tiene 2 apartados principales. El primero, el valor de cultivar la paciencia, que ya ha sido explicado. Y el segundo apartado principal de este capítulo es el método para cultivar la paciencia. Este también tiene 2 subapartados. Primero, enseñanza breve, y segundo, explicación extensa. 2.2.3.2.2.1 Enseñanza breve. Primero, la enseñanza breve también tiene 2 partes. Primera, contemplar las faltas de la ira, lo que se debe abandonar. Segunda, a raíz de esto, las razones para superar la ira. 2.2.3.2.2.1.1 Contemplar las faltas de la ira, lo que se debe abandonar. 6.7 Primero, contemplar las faltas de la ira, lo que se debe abandonar, que corresponde a la 7ª estrofa, donde se dice: alimentándose de la infelicidad surgida cuando ocurre lo que no quiero y hay obstáculos para lo que deseo, crece el enfado y me destruye. Aquí también se reflexiona sobre las faltas de la ira que uno debe abandonar. La ira genera resultados no deseados, que no deseamos experimentar, y también significa que afrontamos condiciones desfavorables, recibimos algo que no deseamos, y eso también obstaculiza nuestro deseo de realización. Esto se refiere al descontento o infelicidad. Cuando somos infelices, el poder de la ira aumenta. Debido a la infelicidad, la ira tiene la oportunidad de volverse más poderosa, de ganar más fuerza, y debido a eso, destruye a uno mismo. Es decir, cuando nuestros deseos no son satisfechos, o cuando afrontamos algo que no deseamos experimentar, por estos factores nos sentimos infelices. Cuando somos infelices, nos enfadamos, y eso nos destruye la propia felicidad y gozo. Por tanto, para enfadarse, no es necesario que alguien nos haga daño. Sin hacernos daño, también podemos sentirnos infelices y enfadarnos. Incluso aquellos que no nos conocen pueden hacernos sentir infelices y pueden generar nuestra propia ira. Por ejemplo, como en España o en países europeos y en muchos países, el fútbol es muy popular.
Y si tu equipo no juega bien, aunque esos jugadores no te conozcan, si no juegan bien, nos causan infelicidad, y eso genera nuestra ira. Así que son la causa de nuestra ira. Debido a la infelicidad, nos enfadamos. Cuando nuestras esperanzas se frustran o nuestros deseos no se cumplen, nos sentimos infelices y nos enfadamos. Y cuando nos enfadamos, mostramos nuestra ira a nuestra propia familia o amigos, o a veces rompemos cosas, etc. Hay muchas causas para que uno se enfade. Incluso los desconocidos pueden causarnos infelicidad e ira. Debido a eso, destruyen nuestra propia felicidad y alegría. 2.2.2.2.1.2. A raíz de esto, las razones para superar la ira. 6.8 y 6.10. Ahora, la siguiente parte es, a raíz de esto, las razones para superar la ira, que va de la estrofa 6.8 a la 6.10. Por lo tanto, la propia ira está en cierto modo causada por la propia infelicidad, que es como el alimento de la ira, ayuda a la ira a volverse más poderosa. Cuando comemos alimento, tenemos fuerza. Si no comemos, estamos débiles. El alimento nos hace ganar más fuerza, más poder. De la misma forma, la infelicidad es como el alimento de la ira, potencia la ira, la hace más poderosa. Como la infelicidad es causa de la ira, deberíamos destruir esa infelicidad porque este tipo de factores siempre nos perjudican, no tienen ningún otro efecto, solo nos perjudican, no aportan ningún beneficio. Sea cual sea la situación que afrontemos, no deberíamos perturbar nuestra propia mente, no deberíamos hacer que nuestra mente sea infeliz. Simplemente al sentir infelicidad, no se cumplirán nuestros deseos, y no solo eso, también destruye nuestras virtudes. Y como en el partido de fútbol, si nuestro equipo no juega bien, nos sentimos infelices, pero debido a la infelicidad, nuestros jugadores no volverán a jugar ese mismo partido ni lo ganarán. Una vez que lo han perdido, lo han perdido. El resultado no cambiará por sentirse infelices. Con la infelicidad no se cambiará el resultado del partido. Una vez que se ha perdido, significa que está perdido. No podemos cambiar de derrota a victoria, o no se puede cambiar el resultado. Por tanto, solo con sentirnos infelices no se puede cumplir nuestro deseo, y además se destruyen nuestras propias virtudes. No solo eso, sino que también hay otros factores. A veces, si nuestras pertenencias son robadas por ladrones, nos sentimos infelices, y debido a la infelicidad podemos enfadarnos, podemos mostrar nuestra ira a otros. Hay muchas causas de infelicidad, y solo por tener infelicidad no se cumplirá el deseo, pero sí hará que surja la ira, y destruirá nuestra propia felicidad y alegría y las causas de la felicidad, que son los actos virtuosos. También, en la siguiente estrofa, en realidad esta estrofa es un dicho popular, que es la 10ª. Dice, si tiene remedio, ¿qué razón hay para estar abatido? Y si no lo tiene, ¿en qué beneficia el desconsuelo? Abatido significa que si uno puede hacer correcciones, o incluso puede cambiar o puede hacer correcciones, no hay necesidad de sentirse infeliz porque podemos hacer la corrección, corregirlo o podemos resolver el problema. Si se puede resolver el problema, no hay necesidad de preocuparse, no hay necesidad de sentirse infeliz porque podemos resolverlo. Si es algo que no puede ser resuelto, simplemente sentirse infeliz no beneficiará. No tendremos ningún beneficio de ser infelices. Por ejemplo, si un objeto valioso se cae y se rompe en muchísimos pedazos, no podremos repararlo. Así que, solo con sentirse infeliz, no podemos reconstruir la taza, la que ya se ha roto en muchos pedazos. No podemos rehacer la taza solo por ser infelices, porque no es posible volver a rehacer esa taza con la misma sustancia. Si hay algo que podemos resolver, algo que podemos rehacer de nuevo, no hay necesidad de sentirse infeliz porque podemos rehacerlo o podemos resolver el problema. Por tanto, no tiene sentido sentirse infelices. Si algo no puede repararse o no se puede resolver, de nuevo, no tiene ningún sentido preocuparse, ni tiene sentido sentirse infeliz,
porque no servirá de nada. En los grandes practicantes, su mente es muy estable, por lo que incluso al escuchar, incluso si escuchan alguna noticia, no perturbarán la paz de su mente. No se sorprenderán, no se conmocionarán, porque saben que es la naturaleza del samsara. Por ejemplo, si alguien muere, los grandes practicantes no lloran. Llorar no revive su vida. No se sentirán infelices porque la infelicidad no los revivirá ni los hará vivir de nuevo. Pero quienes no lo saben o quienes no son buenos practicantes lloran mucho y se sienten muy tristes. Quienes son buenos practicantes saben que esta es la naturaleza. Nacimiento, vejez, sufrimiento y muerte son la naturaleza del samsara, la naturaleza del ser humano. Y no se preocuparán tanto como lo hacen las personas mundanas. En general es así. De todos modos, si hay algo que se puede resolver, no hay necesidad de preocuparse ni de sentirse infeliz. Uno puede resolverlo. Y si hay algo que no se puede resolver, tampoco hay necesidad de preocuparse ni de sentirse infeliz, porque no beneficiará. Esto realmente nos ayuda a pensar de una forma más positiva. Si sabemos esto, si recordamos estos significados, realmente nos ayuda a pensar de manera más positiva. Y pensando así, nos volvemos más sabios. 2.2.3.2.2.2 Explicación extensa. Y ahora, el siguiente punto es la explicación extensa, que también tiene dos apartados. Enseñanza general acerca de los diferentes objetos de la ira, y la segunda es detener la ira hacia estos. 2.2.3.2.2.1 Enseñanza general acerca de los diferentes objetos de la ira. 6.11 Primero, enseñanza general acerca de los diferentes objetos de la ira, que es la estrofa 6.11. Y dice: para nosotros y nuestros amigos, no queremos sufrimientos ni humillaciones, ni palabras hirientes, ni nada desagradable. Pero para nuestros enemigos, todo lo contrario. Normalmente, algunas veces hablamos de los 8 dharmas mundanos. Esta estrofa, la 6.11, explica los 8 dharmas mundanos. 8 dharmas mundanos, el primero es dolor o sufrimiento, el segundo, en inglés dice humillación, el tercero, insultos o quizá palabras duras, y el cuarto, en realidad, habla desagradable. Y no queremos recibir estas 4 cosas, ni para uno mismo, ni para los miembros de la familia o los amigos. Y deseamos que estas 4 cosas las reciba nuestro enemigo. Deseamos que nuestro enemigo reciba dolor o sufrimiento. Segundo, la humillación. Tercero, las palabras duras. Y cuarto, el habla desagradable. 4 más 4 igual a 8. Estos 8 son llamados los 8 dharmas mundanos. De hecho, la palabra dharma tiene 10 significados diferentes, y cuando digo 8 dharmas, este dharma no significa el dharma que aparece en las 3 joyas. Así pues, como dijo el gran Acharya Vasubandhu en uno de sus textos, la palabra dharma, sánscrita, de hecho, dharma es una palabra sánscrita, tiene 10 significados diferentes, y dependiendo del diferente contexto, uno debería tratar de entender el significado de este dharma. Aquí, cuando digo los 8 dharmas mundanos, no me refiero al dharma sagrado, que es una de las 3 joyas. Generalmente nosotros, como seres mundanos, hacemos muchas acciones movidos por los 8 dharmas mundanos. Y para uno mismo y para los propios amigos, deseamos obtener lo opuesto a estos 4, como la felicidad y el habla agradable, como elogio y habla agradable para uno mismo y para los propios familiares y amigos. Y deseamos que los enemigos reciban sufrimiento o dolor y palabras duras y habla desagradable, etc. Y así se convierten en los 8 dharmas mundanos. Y por estos 8 hacemos muchísimas actividades, con intención o sin intención, pero las estamos haciendo por los 8 dharmas mundanos. Cuando hay un obstáculo por los 8 dharmas mundanos, sentimos enojo, surge la ira. Por ejemplo, cuando alguien utiliza palabras duras hacia uno mismo o hacia nuestros familiares y amigos, nos sentimos enojados. Eso es parte de los dharmas mundanos que nos generan ira.
Y cuando nuestro enemigo se vuelve exitoso, cuando nuestro enemigo recibe elogios y gana buen nombre, fama y poder, nos sentimos infelices y sentimos ira. Estos 8 dharmas mundanos son los objetos de nuestra ira, o debido a ellos nos enojamos. Aquí se explica que estos 8 dharmas mundanos son los objetos de nuestra ira, y debido a ellos nos enojamos. Y cuando hay un obstáculo para los 8 dharmas mundanos, en ese momento sentimos ira. 2.2.3.2.2.2.2.2. Detener la ira hacia estos. Ahora el siguiente punto. Detener la ira hacia estos. Esto también tiene 2 apartados. 2.2.3.2.2.2.2.2.1. Refutar la ira hacia quienes hacen lo indeseado. Primero, refutar la ira hacia quienes hacen lo indeseado. Y este también tiene 3 subapartados. 2.2.3.2.2.2.2.1.a. Quienes nos causan los 4 tipos de daño. El primero es quienes nos causan los 4 tipos de daño. Y este a su vez también tiene 2 secciones. 2.2.3.2.2.2.2.1.a. Quienes hacen que uno mismo sufra. La primera es quienes hacen que uno mismo sufra. Y esta tiene 3 divisiones. Paciencia de aceptar el sufrimiento. Paciencia de reflexionar con certeza sobre los fenómenos. Y paciencia de no verse perturbado por el daño. En realidad, estas 3 son la clasificación de la paciencia. La paciencia tiene estas 3 divisiones o clasificaciones. 2.2.3.2.2.2.1.a.i. Paciencia de aceptar el sufrimiento. La primera división es la paciencia de aceptar el sufrimiento. Esta también tiene 4 apartados. 2.2.3.2.2.2.1.a.i.1. Como la naturaleza del samsara. Primero, como la naturaleza del samsara. En el samsara es muy raro tener pensamientos positivos o hacer acciones positivas que son la causa de la felicidad y la alegría. Y hay muchísimos actos negativos. Sin esfuerzo alguno cometemos muchísimos actos negativos que son causa de sufrimiento. Por tanto, debemos pensar que experimentar sufrimiento es la naturaleza del samsara. Y al pensar que esto es la naturaleza del samsara, por esto debemos tolerar el sufrimiento. Debemos practicar la paciencia de aceptar este sufrimiento pensando que esta es la naturaleza del samsara y nosotros somos seres samsáricos. Y que para los seres samsáricos experimentar sufrimiento es lo natural. Debido a eso debemos practicar la paciencia cuando nos enfrentamos al sufrimiento. Debemos aceptar el sufrimiento. Esto se conoce como la paciencia de aceptar el sufrimiento debido a su propia naturaleza. 2.2.3.2.2.1.a.i.2. Como la causa de la renuncia. Segundo, como la causa de la renuncia. Si no hay sufrimiento, no hay verdadera renuncia. O se dice que si no hay sufrimiento, no sentiremos tristeza por el samsara. Y si no sentimos tristeza por el samsara, no tendremos verdadera renuncia. Por lo tanto, uno debe aceptar el sufrimiento. Debe practicar la paciencia de aceptar el sufrimiento. La paciencia de aceptar el sufrimiento es por estas razones. La primera, porque es la naturaleza del samsara. Y la segunda razón es que es la causa de la auténtica renuncia. Por eso se debe practicar la paciencia de aceptar el sufrimiento. Y este pensamiento de renuncia es muy importante. Podemos decir que, sin el pensamiento de renuncia, no se puede ser budista, porque sin el pensamiento de renuncia significa que no tenemos el deseo de alcanzar la liberación. Y si no tenemos el deseo de alcanzar la liberación, entonces no estamos haciendo ninguna práctica para alcanzar la liberación porque no tenemos el deseo de alcanzarla. Y si estamos practicando solo para permanecer en el samsara o solo para obtener resultados samsáricos, eso no es verdadero dharma. El señor Buda ha dado una enorme cantidad de enseñanzas, y el propósito de todas ellas es guiar a sus seguidores para que alcancen la liberación y el estado de iluminación. Él nunca dio ni una sola palabra de enseñanza para que permaneciéramos en el samsara o para que obtuviéramos únicamente resultados samsáricos o mundanos.
Y si no tenemos el deseo de alcanzar la liberación, o si no tenemos el pensamiento de renuncia, eso significa que el propósito de nuestra práctica del Dharma y el propósito del Buda al dar el Dharma, esos dos propósitos se contradicen entre sí. El propósito del Buda al dar las enseñanzas es guiar a los seres a alcanzar la liberación, y nuestro propósito es permanecer en el samsara. El propósito del Buda al dar enseñanzas es guiarnos más allá del samsara, fuera de samsara, y nuestro propósito al practicar el Dharma es permanecer en el samsara, dentro y fuera del samsara. Estos dos son opuestos. Por ejemplo, una persona no puede estar dentro de una casa y fuera de la casa al mismo tiempo. Cuando uno está dentro de la casa, no está fuera de la casa. Cuando uno está fuera de la casa, en ese momento no está dentro de la casa. Así que dentro y fuera son opuestos, no pueden ser simultáneos. Y si tenemos un propósito opuesto para practicar el Dharma, eso significa que no estamos siguiendo al Buda, porque el propósito del Buda al dar el Dharma y nuestro propósito al practicar el Dharma son opuestos entre sí. Y teniendo un propósito opuesto, ¿cómo podemos seguirle? Seguir significa que debemos seguir las enseñanzas del Buda mediante nuestra práctica, a través de nuestra intención, principalmente a través de nuestra mente. Y si nuestros propósitos son opuestos entre sí, entonces por mucho que digamos que somos seguidores del Buda, en realidad no somos verdaderamente seguidores del Buda, porque tenemos el propósito opuesto. En resumen, sin tener el pensamiento de renuncia, uno no puede convertirse en un verdadero budista. Además, sin el pensamiento de renuncia, no se puede recibir el auténtico voto de refugio. Sin esto, no puede convertirse en budista. Por lo tanto, sin el pensamiento de renuncia, uno no puede convertirse en budista. Aquí se dice que sin sufrimiento, uno no se sentirá triste por el samsara, y sin eso no tendrá el pensamiento de renuncia. Así pues, uno debería aceptar firmemente este sufrimiento, y esta es una de las razones por las que debemos practicar la paciencia de aceptar el sufrimiento. Y también la estrofa 6.13 dice, esto es más bien un ejemplo, este es un ejemplo, voy simplemente a leer la estrofa, dice, si la gente de Karna y los que adoran a Durga soportan absurdamente padecimientos tales como quemarse, cortarse, ¿por qué soy tan apocado para conseguir la liberación? Lo que significa es que si ellos pueden soportar cortes y quemaduras por un propósito menor o sin sentido, ¿por qué no podemos soportar el sufrimiento o aceptar este sufrimiento por un gran propósito, el cual es alcanzar la liberación y el estado de iluminación? Por eso uno debería practicar la paciencia de aceptar el sufrimiento. 2.2.3.2.2.1.a.i.3. Examinar la paciencia mediante la habituación. Ahora el siguiente, examinar la paciencia mediante la habituación, el cual también tiene 3 apartados: enseñanza breve, explicación extensa y resumen. 2.2.3.2.2.1.a.i.3.a. Enseñanza breve, 6.14. Primero, la enseñanza breve, que es la estrofa 6.14. Dice, nada hay que no se vuelva más fácil cuando uno se familiariza con ello. Así, acostumbrándome a los pequeños males, podré sobrellevar las grandes adversidades. Aquí, nada hay que no se vuelva más fácil significa que no hay nada que no pueda volverse fácil. Cuando uno se acostumbra, todo se vuelve fácil de hacer. Por lo tanto, primero practicamos la paciencia con sufrimientos menores o acciones dañinas menores que recibimos, y luego, más tarde, incluso si recibimos gran sufrimiento o acciones muy dañinas, aún así uno podrá practicar la paciencia porque ya está acostumbrado. Uno está acostumbrado a practicar la paciencia. Primero uno debería entrenarse en la práctica de la paciencia aceptando o practicando la paciencia ante el sufrimiento pequeño o menor, y luego, finalmente, cuando uno se acostumbra, incluso si experimenta un gran sufrimiento, aún así podrá practicar la paciencia, porque una vez que estamos acostumbrados, una vez que estamos familiarizados con ello, nada resulta difícil, todo se vuelve fácil de practicar.
2.2.3.2.2.2.1.a.i.3.b. Explicación extensa 6.15 y 6.18. La explicación extensa. Primero, para acostumbrarse se explican estos sufrimientos menores que van de la estrofa 6.15 a la 6.18. Aquí dice: no veo ya que es así con los sufrimientos cotidianos tales como picaduras de serpientes y mosquitos, sensaciones de hambre y sed, tremendos picores y demás. Así que vemos todos estos sufrimientos menores. Al ver esto, cuando veamos estos sufrimientos sin sentido, deberíamos practicar la paciencia con un propósito significativo, con las cosas con sentido. Y también 6.16. El calor, el frío, la lluvia, el viento, las enfermedades, el ser aprisionado, golpeado, no deben hacerme sentir irritado, pues eso solo agravaría el padecimiento. Cuando afrontemos todas estas cosas, no deberíamos volvernos intolerantes. Si nos volvemos intolerantes, entonces por la intolerancia se incrementa nuestro propio sufrimiento. También hay un ejemplo en la 6.17. Algunas personas al ver su propia sangre se vuelven más valientes, se vuelven valerosas, y otras al ver su propia sangre se desmayan, tienen mucho miedo y se desmayan. Así que a dos personas distintas, el mismo factor puede causar dos tipos distintos de sensación o dos diferentes tipos de resultado. Quien se vuelve más valiente por ver su propia sangre es porque es muy valiente o tiene una mente más estable, y la persona que se desmaya es porque está acostumbrada a ser cobarde, por eso por la cobardía se desmaya. Estas dos personas tienen dos diferentes tipos de resultado debido a sus hábitos, a sus familiaridades. Por lo tanto, uno debería soportar todos estos daños a través del poder de la familiaridad y no debería perturbarse por los retos de estos sufrimientos. Se dice que los sabios o los eruditos o los buenos practicantes, incluso ellos, aunque experimenten tales retos o sufrimientos, eso no perturba su mente clara ni su mente pacífica. Lo más importante es que uno no debe perturbar su propia mente pacífica a ningún costo. No se debe perturbar la propia mente que está en paz. Uno no debería hacer infeliz a su mente. Si nos sentimos infelices, eso es alimento para que surja nuestra propia ira, ya que la ira nos lleva a realizar más acciones negativas y eso hará que experimentemos más sufrimiento. Así pues, por ninguna circunstancia hay que perturbar la propia mente. Trata de no sentirte infeliz. 2.2.3.2.2.1.a.i.3. Resumen. 6.18 y 6.19. Y ahora el resumen. 2.2.3.2.2.1.a.i.4. Inculcar en nuestra mente los diferentes aspectos de las cualidades de la paciencia. 6.19 al 6.21. Lo siguiente es inculcar en nuestra mente los diferentes aspectos de las cualidades de la paciencia, y corresponde a las estrofas 6.19 al 6.21. Esta es la enseñanza en el texto que dice: 6.19. Cuando le llega el sufrimiento a un sabio, no le quebranta la serenidad de su mente. En la lucha contra las emociones negativas, como en toda batalla, son muchas las dificultades. Esto significa que cuando estamos luchando contra nuestras aflicciones mentales, en ese momento podemos afrontar muchos sufrimientos, o muchos daños, o muchas dificultades. Pero en ese instante debemos soportar todo este sufrimiento, y al soportarlo, debemos destruir nuestras propias aflicciones mentales, como la ira. Y aquellos que ganan la batalla, los que vencen en la batalla contra el enemigo de la ira, son los verdaderos héroes o verdaderos guerreros victoriosos. 6.20. Los que ignoran todos los sufrimientos y aplastan a enemigos tales como el odio, son héroes victoriosos. Los otros solo matan cadáveres. Tales seres humanos no son valientes, es como matar a un cadáver. Así que no tiene sentido, es una acción negativa. Por lo tanto, los verdaderos héroes, los verdaderos guerreros, son aquellos que afrontan muchas dificultades para destruir al enemigo de la ira y otras aflicciones mentales.
Ellos son los verdaderos héroes, los verdaderos guerreros. Matar a otros seres humanos no es ser guerreros ni héroes. Es como si mataran a un cadáver. Normalmente, el sufrimiento no tiene ninguna cualidad. Pero aquí se habla de una cualidad. Se explica la cualidad del sufrimiento, que significa la capacidad de conocer el sufrimiento tal como es. Si identificamos el sufrimiento tal como es, entonces hay una cualidad, sentimos tristeza. Y debido a esta tristeza, se apacigua el orgullo. Y debido a este sufrimiento que experimentamos, generamos compasión hacia los demás seres sensibles. Y debido a este sufrimiento, dudamos en cometer acciones negativas y sentimos alegría y felicidad al involucrarnos en acciones virtuosas que son los antídotos de las acciones negativas. Por tanto, conocer el sufrimiento tal como es puede hacer que desarrollemos estas cualidades. Con esto concluyo la sesión de hoy. Y luego al final hacemos la dedicación.